Bien. Veamos cómo quedarían las ecuaciones que rigen el movimiento en dos dimensiones cuando el vector de aceleración es distinto de cero. Y si el vector de aceleración es distinto de cero en una dimensión, lo que tendríamos análogamente en una dimensión sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Bien? Y en él vimos que lógicamente la aceleración era distinto de cero, que por tanto la velocidad en el tiempo la podíamos conocer como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y que nuestra posición la podíamos conocer como la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, en dos dimensiones tendríamos ecuaciones muy similares. En dos dimensiones lo que tendríamos sería que como nuestra vector aceleración va a ser distinto de cero, el vector velocidad lo podemos conocer como el vector velocidad inicial más el vector aceleración por el tiempo, y que el desplazamiento lo podemos conocer como el desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo, perdón, el vector velocidad inicial por el tiempo más un medio del vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien. Entonces veamos cómo podemos resolver esto, como hemos hecho anteriormente, para tener dos movimientos independientes, cada uno en una dirección X y otro en la dirección Y. Bien. Veamos primero en esta primera ecuación que determina la velocidad. En este caso, en dos dimensiones, el vector velocidad vendrá dado como la componente X de la velocidad por Y tongo más la componente Y de la velocidad J tongo. El vector velocidad inicial tendrá algo parecido, ¿cierto? La componente X inicial por Y tongo más la componente Y inicial J tongo. ¿Sí? Y por tanto el vector aceleración será la componente X de la aceleración Y tongo más la componente Y de la aceleración J tongo. ¿Bien? Entonces, sustituiríamos estas expresiones vectoriales en esta ecuación. ¿Qué es lo que tendríamos? Bien, el vector velocidad, lo he dicho que viene dado por esto de aquí, ¿cierto? ¿Cuándo tendríamos? La componente X del vector velocidad Y tongo más la componente Y del vector velocidad por J tongo, y esto será igual al vector velocidad inicial. El vector velocidad inicial viene dado por esto. Tendríamos velocidad inicial en X, Y tongo, más velocidad inicial en Y, J tongo, más el vector aceleración multiplicado por el tiempo, es decir, la componente X de la aceleración Y tongo, más la componente Y de la aceleración J tongo, multiplicado por el tiempo. Y si hacemos lo mismo como el anteriormente, como es una igualdad vectorial, podemos igualar las componentes Y por un lado y las componentes J por el otro. Bien. Igualamos las componentes Y. ¿Cómo nos quedaría? En este lado la única componente Y que hay es esta, por tanto diríamos la velocidad en X será igual a la velocidad inicial en X. Esto como es J tongo no vale, más la aceleración en X por el tiempo, esto como es J tongo, ahí se queda. Si por otro lado igualamos las componentes J, en este lado tendríamos, esta así, tendríamos V de I sería igual a V sub 0 de I más la componente I de la aceleración multiplicado por el tiempo. Entonces, hemos visto cómo de una igualdad vectorial en dos dimensiones hemos pasado a tener dos velocidades, cada una en una dirección, las cuales son totalmente independientes.
Hagamos lo mismo con la posición. ¿Ya? Vamos a sustituir estas expresiones vectoriales y las que ya conocíamos del desplazamiento en esta ecuación del desplazamiento. Bien. Sabíamos que el desplazamiento final simplemente era la posición x final multiplicado por y tongo más la posición y final multiplicado por j tongo. Y a esto hay que igualarlo a la posición inicial. La posición inicial será la posición x inicial por y tongo más la posición y inicial j tongo más velocidad inicial, vector velocidad inicial. El vector velocidad inicial sabíamos que era la componente x inicial de la velocidad y tongo más la componente y inicial de la velocidad j tongo, y esto está multiplicado por el tiempo más un medio el vector aceleración, que el vector aceleración ya sabíamos cómo era, es decir, la componente x de la aceleración y tongo más la componente y de la aceleración j tongo multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si hacemos lo mismo que hemos hecho, como es una igualdad vectorial, podemos igualar las componentes y por un lado, las componentes j por otro. Así que igualamos las componentes y, tendríamos a este lado de la igualdad solo la posición final. Posición final será igual posición inicial, entonces j, nada, más la velocidad inicial en x multiplicada por el tiempo, esto es j, nada, más un medio de la aceleración en x multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y si igualamos las componentes j, lo que tendríamos sería que la posición final en y será igual a la posición inicial en y más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso hemos visto cómo, a partir de las ecuaciones vectoriales que rigen el movimiento en dos dimensiones, podemos descomponer este movimiento en dos dimensiones como dos movimientos independientes, uno en el eje X, que se regirá mediante esta y esta ecuación, y otro en el eje Y, que se regirá mediante esta y esta ecuación, y los cuales son totalmente independientes. La única variable común sería el intervalo de tiempo.